¿En qué minuto te diste cuenta tú que era una idea que podía tener fondo pegada, que podría finalmente tener éxito? Bueno, que podía tenerlo, yo lo veo en cuanto toma la idea. Yo cojo canales de YouTube que tenían 1 millón de seguidores y digo, ostras, con que un 1% de esta gente te paga 10 euros al mes, estamos hablando de 100.000 euros al mes de ingresos. O sea, eso es éxito para mí. Ahora bien, del dicho al hecho, ostras, cuando nos ponemos a montar la web, empezamos a montar el proyecto, tardamos 6 meses en tener una primera web con todos los datos de todas las empresas y demás. Ya decimos, ostras, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos que la gente pague por esto? Hay que mejorar el producto, hay que hacerlo bien y entonces nos ha ido costando llegar, pero ese primer año nosotros lo cerramos con 1.000 usuarios registrados. Hola, bienvenidos al segundo episodio de Go al Lab, el podcast del UPV Investment Club. Yo soy Jorge Oranquers, director de inversiones del club, y hoy está con nosotros Pepe Tatay, fundador de Twinvest, Buenas, encantado. y José Ruiz Clavijo, analista del club. Bien, aquí la cara bonita nueva, no, en reemplazar a Miguel, que bueno, no pudo estar con nosotros esta vez, pero a ver si estamos a la altura. Vale, pues Pepe Tatay, con 27 años, es fundador de Twinvest y además ha vivido en Alemania y en Estados Unidos, trabajando como ingeniero aeroespacial, que es la carrera que tú has hecho, ¿no? Eso es, sí, fue lo que estudié en la UPV y por lo que sea el destino al final me acabo dedicando a otra cosa diferente, pero tuve tiempo fuera y tal. ¿Y cómo fue tu etapa universitaria? Bueno, pues empecé en 2015, yo pues, tengo 27 años, 2015 primero de carrera, y yo tenía muy claro que quería ir a la UPV. Soy valenciano, valencianista, fallero, soy de aquí, y dije, vale, a la UPV porque tenemos un campus muy chulo, la gente, quiero vivir esa etapa universitaria, que no todo sea segundo de bachiller, estudios y demás. Voy a disfrutar Valencia ya como adulto, con 18 años y con todo el ocio por delante. Y nada, sabía que quería ingeniería, siempre se me han dado bien y me han gustado las mates, la física, sobre todo aplicadas a resolver problemas. Y aeroespacial era una carrera que me daba la nota y que sabía que no me iba a faltar trabajo. Entonces dije, vale, pues aeroespacial. Y nada, pues esa fue la decisión, ahí así fue como empecé. Y relacionada con la parte de inversión, aeroespacial es bastante distinto o no es lo común centrarse en la parte de finanzas. Sí, sí, eso te iba a comentar, que les ligaste completamente a lo que finalmente fue, ¿no? No, a ver, yo nunca, o sea, no es que desde que entré en la carrera tenía claro que quería emprender, ni mucho menos, ni el tema de las finanzas. Fue un gusanito que me picó cuando ya estaba en segundo o tercero de carrera, sobre todo la parte de inversión, pero para mí en ese momento seguía siendo un hobby. Mi plan era acabar la carrera, hacer un máster y trabajar como ingeniero espacial. Yo no tenía esa pasión, igual como otros compañeros que veía en el mundo de la aeronáutica o del espacial, pero oye, la carrera pues se veía que tenía futuro y seguro encontraba algún nicho que me acabase gustando, como fue el tema del espacio y de la mecánica orbital, que es lo que hacía en Alemania. Y entonces la parte de inversión te vino ya en segundo de carrera y estabas más de hobby y empezaste a investigar por tu cuenta porque todavía no estaba el club montado, por ejemplo, o no estabas dentro del club. Entonces, empezaste por tu cuenta y ¿cómo fue eso? Sí, no existía el club, tuve que hacerlo todo yo solo con mi ordenador, buscando libros, buscando foros. Surgió porque llegó una promoción a casa de Banco Naranja que te daba 50 euros y te abres una cuenta de inversión con ellos y dije, ostras, 50 euros con 18 años o 20 años que tenía ahí. Vamos, esto es gratis, solo por hacer esto. Y entonces, a partir de ahí busqué en Google cómo invertir en bolsa y a partir tiré del hilo. Me metí en un agujero de esto de conejo de Alicia en el País de las Maravillas y a partir de ahí, pues, la verdad que desde el primer momento tuve claro lo que era análisis fundamental, que una acción es un trozo de una empresa y al final estás comprando la empresa subyacente, el negocio que hay detrás, nada de trading, ni análisis técnico, chartismo, no, nunca me fui por esa vía, fue todo vamos a entender los fundamentales y a partir de ahí comprar buenos negocios. ¿Había información en ese minuto en español de inversión en bolsa y demás? A ver, a mí me sirvió. Bien. O sea, sobre todo entré en un foro que es invertirenbolsa.info, ese fue el que empecé, Ah, mucho de dividendos, mucho de vivir de las rentas que generan estos negocios y demás. Lo que es el análisis fundamental sí que podía parecer un poco superficial y mucho me basé en libros en inglés, que es lo que estoy leyendo. Pero bueno, también pues, hacía la carrera en inglés, no tenía problema en inglés y no recuerdo si la información que encontraba en ese momento era en español o estaba mezclada. Pero Ok, ahí es donde un poco ligo y es donde sale tu oportunidad, tu idea y por qué estás aquí hoy, ¿no? El hecho de esa falta de información en español y que finalmente se nos vaya acercando a la gente de temas de educación financiera y bueno, nace la idea de Twinvest, que es porque estás aquí hoy. Nada, preguntarte un poco qué es lo que es Twinvest para la gente que nos escucha ahí en casa, qué es lo que se basa, cuál es la idea y por qué finalmente creas esta nueva claro, yo, negocio, sí. como dices, cuando me pongo a invertir,
Una cosa es aprender a invertir, aprender a analizar un balance, una cuenta de resultados y demás. Y luego es, vale, ahora que ya sé analizarlo, voy a tratar esos datos. Los datos, hay cientos de miles de acciones en todo el mundo. ¿Cómo sé que estoy invirtiendo en la mejor? ¿Y cómo sé que la que estoy invirtiendo es buena? Aunque no sea la mejor, simplemente que sea buena. Entonces eso conlleva un tiempo, conlleva un análisis, un tratamiento de datos que yo al principio hacía a mano. En cuanto lo hice 2 veces dije, hasta aquí, y monté un Excel, una plantilla de Excel, porque no soy ingeniero y me gusta todo Claro. automatizar cosas, pero aún así dije, todo meter los datos en el Excel, hacer 4 cálculos para que te llegue a una conclusión y demás, dedico mucho tiempo. Yo sé que voy a invertir en ese momento, igual tenía pues que 22 años o 21 años, por lo menos 40, 45, 50 años voy a seguir invirtiendo. Esto para mí es largo plazo para toda la vida, pero paso. O sea, no voy a estar 50 años poniendo los datos a mano en el Excel. No, tiene que haber una forma más rápida de hacerlo. Y en ese proceso de buscar esa forma para mí, para yo invertir, voy mejorando esa plantilla de Excel, acabo creando una base de datos en Python, creo un algoritmo y lo utilizo yo con un bot de Telegram, esa fue la primera versión, al que le preguntaba por una acción y me daba los datos porque los buscaba en internet, los sacaba y los analizaba. Y me di cuenta de que eso que había creado, para mí, para simplificarme a mí el análisis, le podía servir a más gente. Y sobre todo en España estaba creciendo mucho el interés por la bolsa, el interés por el análisis, el interés por las finanzas. Y dije, oye, muchísima gente está como yo hace 3 años. Está empezando, que tiene esas dudas, que no tiene tiempo o no puede analizar tantas empresas o dedicar ese esfuerzo. ¿Por qué no creo algo como lo que ya tengo, pero para abrirlo a todo el mundo? Y simplificar el análisis de inversión para todos los particulares, que es un poco la misión de Twinvest. Y entonces, con esa idea es con lo que decimos montarlo de forma. No, yo soy un apasionado al hecho de eficientar procesos. Ingeniero tú, ¿qué te voy a decir yo? Sí, sí. Bueno, el tema del placer, emprendimiento, sin duda. Siendo una barrera de entrada gigantesca para gente que, claro, en un principio no sabe, tiene que introducirse, aprender una simplificación del proceso, finalmente. Bueno, ya entrando al tema, ya idea concreta, ¿en qué minuto te diste cuenta tú que era una idea que podía tener fondo pegada, que podría finalmente tener éxito? Bueno, que podía tenerlo, yo lo veo en cuanto toma la idea. Yo cojo canales de YouTube que tenían 1 millón de seguidores y digo, ostras, con que un 1% de esta gente Claro. te paga 10 euros al mes por la suscripción, estamos hablando de 100.000 euros al mes de ingresos. O sea, eso es éxito para mí. Ahora bien, del dicho al hecho, ostras, cuando nos ponemos a montar la web, porque en ese momento ya hablo con mi socio y de mi socio y me ayuda a montar la web, empezamos a montar el proyecto, tardamos 6 meses en tener una primera web con todos los datos de todas las empresas y demás. Ya decimos, ostras, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos que la gente pague por esto? Porque hay que mejorar el producto, hay que hacerlo bien y entonces nos ha ido costando llegar, pero ese primer año nosotros lo cerramos con 1.000 usuarios registrados, sin tener nada en Twitter. La cuenta de Twitter creo que tenía 200 seguidores, ¿sabes? Una cosa así, no habíamos hecho colaboración con nadie, ni publicidad pagada, simplemente toda esa afluencia de gente que de verdad era novata y se sentía perdida en lo que es la inversión en bolsa, veía Twinvest como una solución al problema que tenían de dedicar tiempo a invertir, no saber invertir y simplificar el análisis. Entonces, para mí, esos primeros 1.000 usuarios fueron la marca de decir, ostras, realmente hay gente que esto lo necesita y que resuelve un problema real. Y ya pasado otro año más, cuando empezamos a cobrar, vimos que realmente la gente está dispuesta a pagar por esa solución porque le resolvió un problema, ya fue como la validación real de decir, ostras, sí, sí, aquí hemos dado con algo que la gente necesita. Eso ya el minuto en el que creas la startup, digamos, ya se empieza a desarrollar. Imagino que ya a la hora que tú llegas a 1.000 personas, dices, bueno, esto a 1.000, a 2.000, a 5.000, infinito. Eso es lo bueno del... Claro, llegar al momento de escala, imagino que han tenido que requerir a financiación externa, más de lo que ustedes pueden aportar. Cuéntame un poco ese proceso, cómo es ir a buscar financiación, no sé si private equity, venture capital o inversores privados. Cada empresa es un mundo. Yo te cuento mi caso concreto. Sí. Nosotros decidimos apostar con el dinero de los fundadores por el proyecto. Al principio pusimos 5.000 euros y validamos que podíamos montar ese equipo. Bueno, 5.000 euros y lo más importante el primer año, 200.000 horas. Y que estuvimos. Yo me dejé el trabajo en Alemania y estuve dedicado full time a Y dormir este proyecto. poco. Y dormir poco. Pero bueno, con ese dinero conseguimos pues, hacer constituir la SL, pagar a los proveedores que había que pagar para tener los datos y validar que algo había. Con esa validación de los 1.000 usuarios y de que había una necesidad real, hicimos otro esfuerzo y pusimos 55.000 euros más. Al final hemos puesto 60.000 euros los fundadores y con eso subimos la calidad del proveedor, subimos la calidad de la web, estuvimos más tiempo programando, contratamos nuestros primeros perfiles de desarrollo y demás y llegamos a tener un producto que ya competía contra los grandes rivales o los grandes competidores que podía haber en el mercado en ese momento.
Y fue cuando decimos, oye, ya tenemos algo que realmente aporta valor, que realmente es mejor que la alternativa, vamos a ponerlo de pago. La gente respondió confiando en nosotros y diciendo, oye, es verdad, esto es mejor, estoy dispuesto a apostar por este proyecto, estoy dispuesto a basar mis inversiones, a invertir mi dinero confiando en lo que dice esta gente, están ahí todos los datos y veo que son de calidad. Y con esa validación del mercado real con ventas es cuando hemos buscado financiación ya externa. Hemos dicho, oye, tenemos una empresa que genera unas ventas, que genera unos retornos, que tiene unas proyecciones de crecimiento, creemos que vale esto y estamos buscando tanta financiación. Y es lo que hicimos en la última ronda, que nos ha permitido contratar equipo a tiempo completo, profesionalizar un poco lo que es el go-to-market, la estrategia para llegar al mercado y conocer más clientes y convertirlos, y invertir en publicidad para seguir creciendo y hacer que la bola de nieve que ya había empezado a girar, porque ya teníamos ventas, ya con eso pagábamos los datos y podíamos sostenernos, acelerar el crecimiento y pues, desde el último año que hemos multiplicado por 3 las ventas. Así, entonces, se nota, ese dinero se está poniendo un poco como el análisis que uno hace de una empresa en bolsa, llevarlo a tu caso particular, imagino que habrá sido... Es lo mismo, aquí lo único que no hay tanto histórico, que lo tienes que creer, tienes que confiar, tienes que tirar mucho más de la proyección que de mirando hacia atrás, que es verdad que lo que ha hecho tener hacia atrás la empresa no tiene por qué corresponder con lo que va a hacer en el futuro, pero en el caso de una startup, mucho menos, porque igual no ha hecho nada, es lo que ha dado hasta ahora y es todo el potencial que tú quieras ver. Pues se paga una prima de eso, al final es una valoración que dentro de unos años puede ser ridícula, haber apostado ahora por ella, pero pues, tienes Bueno, la confianza que también transmiten ustedes como equipo directivo, sin duda. al haber pasado por programas de aceleración en la universidad, en Lanzadera, la experiencia internacional, ver que hay ventas por todos los países, todo eso da una confianza. Y cuando empezaste con la idea de Twinvest, la competencia, ¿viste que estaban muy lejos? ¿Viste que tú podías llegar hasta ahí? ¿O cómo lo viste tú? Ya cuando empiezo yo con la idea de Twinvest, es decir, me dejo el trabajo, voy a montar Twinvest, la idea que yo tenía de Twinvest, en ese momento creo que lo mejor que había para invertir en bolsa era Yahoo Finance. En cuanto a verlo, y obviamente la SEC, Hasta el día de hoy, sí, sí. ¿sabes? ¿No? Y como llevábamos 3 meses que estábamos dando la web y sale Tigres, que pues, se convirtió en una de las páginas de referencia en España. Y fue un mazazo, porque todo el mundo empezó a usarla, a recomendarla, se creó una viralidad y decimos, ¡guau! Se nos ha adelantado. Pero como que Kicker sería muy enfocada en ese inversor que es más profesional. Te daba un balance y tú tenías que interpretar el balance. En Twinvest buscábamos más llegar a las conclusiones por qué. No solo darte los datos, sino darte la conclusión de esos datos. Decirte, oye, deuda neta evita 3,5 veces. Ya, pero eso es mucho o es poco. Margen neto del 25%, ¿vale? Pero comparado con los competidores, ¿está haciendo mejor o peor? Todo eso, una persona que viene al club de bolsa sabe perfectamente cómo identificarlo. Pero una persona que igual es abogada, que ahorra 500 euros al mes y que tiene que decidir dónde meterlos, no tiene tiempo o conocimiento para tomar esas decisiones. Entonces, tú buscabas más ese nicho, ese hueco de la gente que está empezando a invertir. Y entonces decidimos seguir y la verdad que en los últimos meses y años hemos visto que muchas de esas alternativas que salieron no han innovado, no han cambiado nada, no han mejorado, incluso con tecnologías como la inteligencia artificial, las posibilidades que se ofrece, la intuitividad, la forma de poner los datos para que sean más interactivos, más fáciles, más simples, más cómodos de leer, no cambiaban nada y hemos aprovechado ese hueco y los hemos adelantado. Sí, porque en Twinbest yo ya ni cuando lo he usado, que por ejemplo, te pone la definición de cada parámetro, la fórmula, también la compara con el sector. ¿Cómo empezaste a ver eso? Para mí era básico. O sea, tú no puedes interpretar un dato en el abstracto en sí mismo. Todo hay que compararlo, todo hay que relacionarlo con la narrativa de la propia empresa, en el sector en el que está, de dónde viene, qué plan de futuro ha presentado, con los competidores, qué modelo de negocio tienen, es más grande, es más pequeña, está centrado en una región sus ventas, es por todo el mundo, tiene alguna ventaja competitiva que no sepamos, tiene varios modelos de negocio que hay que comparar y decir, oye, este es el principal, pero es que yo no lo puedo analizar como un modelo de suscripción porque tiene más cosas. Todo eso entra dentro de la idiosincrasia de cada empresa y hay que tenerlo en cuenta para el análisis. Un análisis en el que te digo, el PER está mayor que 15, caro, está menor que 15, barato, no es un buen análisis. O sea, eso no te va a servir para ganar dinero en bolsa, por lo menos no de forma recurrente. Tiene que ser un análisis de no, a ver, ¿cuál es el PER medio de esta empresa? ¿Cuál es el PER medio de sus competidores? ¿Qué perspectivas de crecimiento tiene? ¿Es el PER forward o es el PER trailing? Todas esas cosas hay que mirarlas y hay que mimarlas, más aún, pues estamos hablando de empresas que no tienen beneficios. ¿Qué hacemos? El PER ya no sirve. Ostras, damos realidades. Estamos hablando de rates. Oye, pues igual tenemos que utilizar el FCO porque es una métrica más específica. O los flujos de caja, porque son mucho más relevantes de lo que es el beneficio contable que nos muestra la cuenta de resultados.
Pues todo eso es lo que hacemos en Twinvest. Tenemos muy buena base de análisis financiero, de análisis fundamental, y eso lo trasladamos a nuestro algoritmo para que la conclusión que damos, que al final es una puntuación de 0 a 100 y un precio justo, tenga una buena base sólida científica de lo que realmente funciona en bolsa, adaptada también a cada caso. Sí, y vosotros, por ejemplo, habéis conseguido diferenciaros un poco de estas que son muy parecidas a Twinvest, como podría ser Ticker o Coisin. Tú ya no utilizas ninguna de esas, tú ya has visto que Twinvest consigue hacer todas las partes que es necesaria a la hora de hacer un análisis. Sí, completamente. Yo tenía cuenta de pago en Ticker, Coifin nunca llegué a pagar. Hace 2 años que dejé de pagar Ticker antes sí que me metía para comparar ellos, oye, si un dato, como tenemos en un proveedor, si lo estaban poniendo bien o lo estaban poniendo mal, he encontrado errores, y pues que ahora ya ni me meto. O sea, nada, jamás. No sé cuándo ha sido la última vez, pero no me meto ni a ver las novedades que han sacado, porque creo que ya vamos por delante de ellos. No es algo que antes, ¿cómo ponen ellos eso? Vamos a inspirarnos, ¿no? Ahora ya se han quedado atrás. Ahora es cómo lo hacemos nosotros, lo nuevo que nadie ha hecho, para seguir creando modelos de valoración que puedas mover tus hipótesis arrastrando un slide de, oye, quiero más crecimiento, menos crecimiento, más tasa de descuento, menos tasa de descuento. Todo eso lo hacemos ahora en Twinbest y eso no lo hace nadie. Cogemos ahora los análisis, los 10K, los 10Q, los informes anuales y trimestrales de las empresas, y con inteligencia artificial te hacemos un resumen en inglés y en español. Olvídate de leerte 60 páginas, 200 páginas de análisis. Tienes los puntos más importantes resumidos. Eso, como mucho, lo hace una empresa más, 2 empresas más, que lo han sacado ahora con inteligencia artificial, pero los tradicionales que llevan años y bien se mueven mucho más lentos. Son empresas mucho más grandes y todos esos procesos de innovación y de cambio pues les llevan más tiempo. Nosotros somos un equipo de 5, estamos todos los días ahí conectados, haciendo reuniones diarias y directamente por el trato con el cliente, y nos dicen, haced esto. Y yo cojo, llego a mi casa, pim pam pum, puede llevar una semana, me puede llevar un día, me puede llevar 10, pero lo hacemos, ¿sabes? Y vamos mejorando la plataforma cada día. Bueno, retomando un poco eso que decías tú, de que, por ejemplo, Ticker no ha cambiado la forma de mostrar los datos los últimos 4 años. Yo, que un poco abogado del diablo aquí, yo uso Ticker, Sí. y es totalmente verídico. O sea, la plataforma es la misma, el método de presentar los datos es el mismo. Claro, es lo que dices tú, un poco que se van quedando atrás en el tiempo, y finalmente herramientas como esta sí que pueden dar ese aporte, ese valor, y principalmente a la barrera de entrada principal, que hay gente que no sabe, gente que no tiene ese contexto, que no tiene esa ayuda. Si tú llevas 40 años como analista financiero y te has acostumbrado a ver los datos de una forma, porque lo hacían así y el PDF estaba así, y tenía que copiar la mano en mi Bloomberg Terminal, lo que sea, y hacerlo así, pues entiendo que no te voy a cambiar tu parecer. Pero para toda la nueva generación de inversiones que viene ahora, todos los jóvenes que aprenden a invertir, es muchísimo más fácil emprender a invertir con Twinvest y adaptarte a ese nuevo formato o esa nueva forma de ver los datos, y a los listas interminables de datos que te mezclan el balance con la deuda, con el crecimiento, y lo ves toda la vez, y tus ojos porque están entrenados a encontrar las cosas donde tocan. Pero no es lo cómodo, no es lo natural. Sí, sin duda. Y la parte que está más enfocada en la parte quali, en entender la empresa, que hay otras plataformas, a lo mejor como Seeking Alpha o Morningstar o algunas de noticias, estoy intentando aplicar eso porque es una parte muy interesante a la hora de estudiar una empresa, que es entenderla, el por qué, cómo funciona, cuál es su modelo de negocio, sus líneas y Hay por qué gente que la haya estudiado, claro, gente que haya tenido Claro, una tesis. tener eso, los sí. profesionalistas o gente privada que comparte sus pensamientos. Sí, eso es muy buen punto. O sea, el análisis tiene claramente 2 partes, lo que es los números, la parte cuantitativa, y lo que es la historia que hay detrás de los números. No voy a decir que una sea más importante, yo creo que al final es importante tener en cuenta las dos. En Twinvest ahora mismo, nuestro foco principal siempre ha sido los números, pero porque era lo fácil. Al final, el ingeniero ve números, sabe trasladarlos y demás. La historia es algo mucho más complejo de resumir o de transmitir, y no encontrábamos la forma buena de hacerlo. Porque si tú conviertes Twinvest en una red social, un chat donde cada uno pueda opinar sobre una acción, al final eso es un desastre. O sea, hay gente que Se hizo va a la idear, que va a ir a contar ideas que no están bien, tesis que no son correctas, y que puede incluso confundir a la gente que está intentando aprender. Entonces, una de las cosas que hacemos, tenemos una sección de análisis donde solo publicamos las tesis de gente a la que le hemos dado nosotros permiso para gente que sabemos que analiza bien las empresas, propone una tesis y tenemos el enlace a su cuenta de YouTube o su blog donde lo tiene, etcétera, etcétera, y o podcast, y se pueden leer y se pueden acceder directamente desde Twinvest. Noticias también tenemos, es otra de las fuentes, incluso los propios 10K y los informes anuales, las reuniones de los analistas comentan mucho sobre las perspectivas del negocio, las perspectivas de la empresa, todos los riesgos que puede haber, los factores determinantes, planes que pueda tener de futuro. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es en
coger esas distintas fuentes, bien señalizadas, bien marcando bien de dónde viene cada dato, cada información que transmitimos, e integrarlas con inteligencia artificial. ¿Vale? Tenemos lo de los resúmenes de los informes trimestrales y anuales con inteligencia artificial, pero que se convierta en una interpretación de todo el contexto para que dé de esa historia que hay detrás de los números de la empresa. Incluso que en un momento tú puedas preguntarle, oye, ¿y esta empresa qué perspectivas de futuro tiene? Te vaya comentando en resumen. ¿Y esto cómo se va a transformar en un crecimiento de ventas? Del 5%, del 15%, del 25%, ¿qué crees? Yo creo que esto es demasiado optimista. Prepárame un modelo de valoración asumiendo un 8% de crecimiento a 5 años, más una tasa de descuento terminal del 3%, y tú automáticamente lo puedes hacer porque el algoritmo está ahí y los datos están. Simplemente ahora es poder juntarlo, estructurarlo de una forma que quede intuitiva y que quede cómoda para que el usuario se relacione con eso y a partir de ahí seguir. Claro, que sea verídico, que dé confianza y finalmente crear comunidad. No, la verdad es que está muy bien. Eso Sí, es. sí. Bueno, siguiendo un poco con eso, ya el hecho del análisis, que es, bueno, como decía Damodaran, números y también es una historia. A la hora, imagino tú también, estando en Twinvest, analizas empresas. Sí. Inviertes tú, Sí. tienes tu cartera, bueno, ahí sí nos puedes contar después algunas de así. Para nuestros oyentes ya la parte un poquito más formativa. Tú cuando analizas una empresa, ¿qué es lo que te vas fijando tanto en números como en la historia? Si hay algún número concreto, alguna métrica, si miras crecimiento, deuda, ROIC, ROCE, múltiplo, valoración, ¿qué es lo que te sueles fijar tú a la hora de mirar una empresa para invertir? Yo, o sea, va a sonar así, pero yo miro la puntuación que da Twinvest. Te lo juro de verdad. O sea, nosotros tenemos puntuaciones en varios factores que llamamos, y la puntuación de calidad para mí es la más relevante a largo plazo. Una empresa para nosotros que tenga una calidad alta, va de 0 a 100, 100 sería lo mejor. Es una empresa que hemos mirado los márgenes y sabemos que es rentable comparado con el sector, porque ser rentable siendo una empresa de tech, pues es fácil, pero no. Si eres tech, tienes unos márgenes muy buenos. Si tienes deuda, tienes un utility, tienes deuda, te perdonamos, pero que no es una deuda muy elevada. Lo comparamos entre los sectores. Una empresa de calidad no tiene mucha deuda. Es una deuda controlada, es una deuda que miramos desde el punto de vista a largo plazo, desde el punto de vista de los intereses que paga, desde el punto de vista de lo que genera para poder pagar esa deuda. Igual tiene muchos activos, pero no está generando cash flow suficiente. La miramos si hay problemas a corto plazo, de que los ingresos sean previsibles. Entonces, la puntuación de calidad, de verdad que está, y ahí entra un poco, no voy a decir solo la puntuación de Twinvest, sino, por ejemplo, para rentabilidad nos centramos mucho en el flujo de caja. Miramos margen neto, pero también miramos margen FCF, que le damos muchos más puntos. Miramos el ROIC, pero también miramos el cash, miramos más puntos, o el 12 y demás. Lo miramos todo desde distintas perspectivas, porque queremos que el algoritmo sea muy robusto. Que si una empresa, un año concreto, viene el COVID y te baja el beneficio, que no de repente parece que es la peor empresa del mundo porque tiene un malo, sino que miramos el histórico, comparamos con los competidores. Lo hacemos todo para que de verdad sea un buen análisis. Ese es un filtro que tengo 100% en las empresas. De hecho, en Twinvest una cosa que puedes hacer es, no ya te dicen cualquier empresa, tú la buscas y dices, mira, pues un 87 sobre 100, no está mal, voy a ver si invierto o no invierto. Sino que puedes decir directamente, oye, fíltrame y muéstrame las mejores empresas. Ordéname las que tengan calidad más de un 95, que además sean de este sector, que estén baratas, que estén creciendo. Y eso lo puedes hacer. Un screener. Un screener, pero no sabiendo tú que tengo que poner margen neto más de 23% y deuda neta de vida. No, es calidad. Ya encompasa y engloba toda esa puntuación. Entonces, yo miro mucho eso, miro mucho la calidad desde el punto de vista de que sea rentable y que la deuda sea controlada. La verdad que el dividendo no soy un fiel ¿cómo dices esto? Claro. Dividendo, yo si reparte dividendo, bien, no tengo problema, pero me gusta casi más que esté creciendo muy rápido. Incluso que el dividendo sea más pequeño y lo crezca al 20% que lo reinvierta. Somos hoy. Sí, sin duda. Yo creo que también depende de la edad. Si me preguntas con 50 años que quiero vivir de esas rentas, pues igual quiero algo más tranquilo, más cómodo, que me vaya generando ese cash flow. Pero a estas alturas de la vida es que necesito algo más. Luego, hablando de que el crecimiento es importante, tampoco necesito crecimientos del 100% anual ni del 30% anual, pero que no se estén estancando las ventas, que no estén de bajón y demás. Y luego la valoración. No me gusta pagar múltiplos existentes. No creo que un múltiplo pueda decir si la empresa es buena o mala. Creo que hay empresas cotizando en múltiplos muy altos que son muy buenas y que pueden dar mucha rentabilidad. Pero si yo estoy viendo que estás pagando 50 veces ventas a una empresa que cotiza a 1 trillón, no va a salir bien. Porque no tengo esa mentalidad. Puede salir bien el próximo mes, puede seguir subiendo, pero no creo que de aquí a 3 años vayas a tener un 20% de rentabilidad. Porque podría ser, pero no es prudente.
no es prudente que salga. Exacto, una buena empresa necesariamente es una buena inversión. Correcto. Hay que hacer la separación. Claro. Y una mala empresa puede ser una muy buena inversión, pero tampoco lo hago. O sea, para mí es muy importante que la empresa sea buena, sin mirar el precio, y luego comprarlo en precio bueno. Sí, es mucho siguiendo con la filosofía del club, que nosotros utilizamos para investing, pero también buscamos las mejores empresas, no buscamos invertir en una empresa mala, pero que pueda estar por debajo del precio o del valor que nosotros estimamos, porque aún así una empresa mala es muy probable que luego falle. Si la directiva no confías en ella, luego el siguiente trimestre presentan resultados y de repente no habían dicho que las ventas iban a bajar y han bajado. El margen, al final, en todas las empresas, con una empresa de calidad, en la que sí que puedes confiar, con unos márgenes muy altos, es mucho más complicado equivocarse. Y en el pierdo, si la estás comprando buena y la estás comprando barata, te puedes equivocar, porque igual no era tan buena o igual le pasa cualquier cosa, pero te vas a equivocar en una. Si compras 30 de esas, Claro. las 29 te va a ir bien o muy bien. No, está claro, está claro. La valoración también me la acompaña un poco de la historia. Entonces, finalmente, preguntarte eso, tú se centra más en la historia, más en los números, ¿qué es lo que sueles mirar tú? A ver, para ese primer filtro de calidad buena que comentábamos, ahí miro los números. Esa puntuación de Twinbest tiene que ser mayor de 100, cercana a 100. Y luego miro el sector. Me gusta que no sea una empresa muy intensiva en capital, que eso es parte de la historia. Es un poco más del modelo de negocio, pero que si una empresa quiere crecer y para eso tiene que gastarse 3.000 millones o 3.000 trillones de lo que sea en comprar más aviones o montar una planta petrolífera y demás, pues no va a poder crecer tanto como una empresa que pasar de 1.000 usuarios a 1.000.000 simplemente es un clic. Los costes no van a subir. La escalabilidad que tiene Twinbest, que tiene muchas empresas tech, a mí me encanta. Un poco lo que le pasa a la industria europea, que hoy mismo le está pasando eso. Sí. Muy intensiva en capital, negocios más tradicionales, Sí. más antiguos, dígase. Exacto. Claro. Con mucho personal también. Claro. Y Que rotan burocracia. lentos, poca Sí. agilidad, claro. Sí. Y luego, respecto a la valoración, sí que miro números, pero para mí los números ahí no es lo importante. Los números están porque hay que hacer una fórmula, un descuento de flujos o una perspectiva con múltiplos para decir, oye, si yo sé cuál va a ser, no uso el PER, pero el PER dentro de 3 años y sé cuál va a ser el precio por acción, el beneficio por acción dentro de 3 años, yo puedo despejar cuál es el precio dentro de 3 años. Si sé que dentro de 3 años va a estar a 200 y que va a estar a 100, va a tener una buena rentabilidad. Ese es un buen análisis, pero los números están simplemente para despejar la fórmula y ahora es, vale, pero ¿qué PER puedo contar yo dentro de 3 años? Eso ya es historia. Eso es, puedes ver el PER histórico, puedes ver la medida del sector, puedes empezar a ver los tipos de interés cómo pueden estar, porque al final también afecta la tasa libre de riesgo, pero tienes que hacer diferentes hipótesis, tienes que entender muy bien el negocio y demás, y lo mismo para el crecimiento. ¿Yo qué crecimiento espero? En los próximos 3 años. Más, menos. El Excel le vas a poder meter cualquier número. soporta lo que sea. Puedes poner cualquier hipótesis. Y ese es un problema que hace mucha gente. Creerse su modelo mejor no, claro, sí, pero sí. ¿Cómo no va a estar a PER 37? Hombre, es igual. Claro. No está a PER 37 y está a PER 17 y ya está ahí un problemón, ¿sabes? Es la mitad de lo que te esperaba. Tal cual. Entonces, Bien, tal cual. Bueno, ya como te comenté antes, no sé si vamos bien de tiempo, pero eso, preguntarte hoy, lo que es tu cartera hoy actual. ¿Es renta fija, renta variable, por lo que me comentaste antes, y value investing, entiendo yo que es más acciones que otra cosa, ¿no? a ver, mi cartera es en un 99,7% Twinbest. O sea, yo lo tengo todo invertido en esta empresa, ¿sabes? Vale. Y de hecho tuve que vender parte de las acciones que tenía. Cuando estaba trabajando en Alemania, ya cobraba, invertía y ese dinero es el que me permitió empezar a crear el proyecto y demás. Claro. Recientemente empecé a cobrar un sueldo de Twinbest. Sí. Empecé a cobrar en noviembre de este año pasado. Entonces, ahora es cuando estoy volviendo a invertir y a agregar mi cartera de nuevo. Muy poco, porque cuando no es que esté cobrando un sueldazo, entonces pues tengo que pagar la vida y entonces puedo ahorrar poco. Y lo último que compré fue Google y T-Rowe. Fueron las dos últimas empresas que compré. Pero tengo 6, tengo Meta, que la compré cuando estaba en 100, 120, una cosa así, y no las he vendido aún. Ahí estoy disfrutando porque eso me parece muy brillante. En la cartera salen muchos ceros. Pero da 600 y tantos, ¿verdad? Sí. No, una logura. Ese fue un pelotazo bien. Y Microsoft también tengo, mucho tech, ya lo he comentado. Tengo alguna más defensiva, Roy Johnson & Johnson, para tener dinero parado, no me parece una empresa muy segura, que no me va a dar problema. Y poco más. Una española sí que recuerde. No sé Eso si te iba a comentar, todo Estados Unidos. Tengo Louis Vuitton. Vale. Y tengo Vidrala, creo que es, de España. Sí, perfecto. En botella de vidrio. Exacto, reciclaje. ¿Tu favorita? Quédate con una. Con una, es decir, compra ahora esta empresa, y olvídate para los 2 días vas a tener. Yo te creo que es el Microsoft.
Y si quieres nos puedes explicar un poco El porqué, qué es claro. lo que ves dentro. Bueno, yo creo que son gigantes. Creo que han sabido muy bien adaptarse en los últimos años a los cambios de tecnología. Creo que con la parte de la ida ambas lo están haciendo muy bien. De hecho, nosotros son las dos APIs que utilizamos para los resúmenes de los datos y tal, y las hemos estado mirando bastante. Me cuesta creer que Google vaya a desaparecer y que no vaya a saber adaptarse a esto de las nuevas búsquedas y demás. Y aparte Google es mucho más que eso. Todas las sites que tiene YouTube, la cantidad de gente que consume YouTube y de publicidad que se genera ahí y demás, creo que es gigantes. Y Microsoft también, o sea, la inversión que tiene en OpenAI y demás le va a reportar unos beneficios muy buenos. Entonces, yo creo que esas son. Sí, es lo que vemos un poco nosotros, Daniel, el apoyo del cloud que tienen, todo lo que viene al final. Esa corriente de crecimiento va a ser notable, ¿no? Y YouTube, solo YouTube es Netflix, o sea, un Sí. negocio gigantesco. Sí. Tal cual, tal cual. Mira que estoy muy contento porque es la posición más grande que tengo yo, así que, Bien. pues bien, bien. Vale, pues si quieres para terminar, como es miembro del club, si quieres nos puedes contar un poco cómo viviste el rato que estuviste en el club, Ujú. cómo empezaste, cómo llegaste. No, pues hombre, yo llegué ya graduado cuando decido montar Twinvest y volver a la universidad, ese apoyo a las startups y demás. Me comentan que existe un club de bolsa y digo, madre mía, tengo que ir, o sea, ¿dónde está eso? Y entonces volví y me en miembro ya graduado y demás, pero me encantó, o sea, me gustó mucho lo que hacéis y demás, es la misma filosofía que tengo yo al invertir y me quedo con esa buena forma de hacer los análisis, de hacer las cosas bien, de no quedarse con una valoración de servilleta rápida, sino conocer bien la empresa, conocer la historia que hay detrás, plantearse los números, decir, oye, pero esto me lo creo o no me lo creo, qué perspectivas tiene esto y en qué casos se va a cumplir y en qué casos no, y esa buena forma de hacer las cosas. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere entrar al club porque le interesan las finanzas y también invertir en bolsa? Pues que obviamente que se presente, que entre dentro y dé el máximo y que sea proactivo. Y cuando haya que hacer una tesis, tenga esa energía para buscarla, para hacerla, que elija empresas que le motiven y que él mismo se plantee invertir con su dinero y que acompañe la cartera del club participando y si él monta una tesis o ella monta una tesis en la que confía, que ponga el dinero ahí y que sienta esa apuesta personal. Ganas de aprender, eso es lo que intenta inculcar mucho Jorge, me he fijado. Dar con ímpetu, ganas, sí. Yo creo que sin duda sí. Y al final es la gestión del grupo y ayudar y enseñar. Bien. Bueno, pues muchas gracias por venir al podcast. A vosotros. No, un verdadero placer. Realmente muy grata la conversación, así que muchísimas gracias ahí escuchándonos desde casa. Y nada, bueno, nos despedimos aquí los tres del segundo capítulo de Good Luck. Venga. Vale.